la suma de los números de masa de dos isótopos, ¿ok? Es 62. Interesante. Dice también, si la suma de sus neutrones es 30, haya Z. Ok. Entonces, tenemos dos isótopos, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si nosotros al primer isótopo le ponemos X? Entonces, lo que nosotros podemos decir, ¿no? Que estos dos elementos, estos dos isótopos van a tener en común los números de protones, ¿ok? Entonces, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pequeño. ¿Qué tal si nosotros no tenemos aquí nuestro Z 40? Aquí la Z también va a ser 40. ¿Por qué? Porque dice que son isótopos, ¿ok? Cuando nos dice que son isótopos, las Z van a ser iguales, ¿ok? Entonces, aquí le ponemos Z y aquí le ponemos simplemente también Z, ¿ok? Entonces, pero nosotros no sabemos la masa, entonces lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar masa 0. ¿Qué te parece? Ok, masa 0. Y aquí la vamos a dejar. Aquí de este elemento también no sabemos su masa, que la vamos a poner masa 1. Y del elemento X no sabemos sus números de neutrones, entonces le ponemos N0. Y aquí N1. Ok, pero nos dice la suma de sus números de masa de dos isótopos es 62. Entonces, la suma de estos A0 más A1 nos va a dar 62. Entonces, A0 más A1 nos va a dar 62. Ok. También nos dice, ¿no? Si la suma de sus neutrones es 30. Ya, la suma de sus neutrones es igual a 30. Ok. Casi similar. Es igual a 30. Ok. Entonces, vamos a recordar una pequeña fórmula para hallar A. ¿Cómo se halla? Muy sencillo, ¿no? Si tú te recuerdas, A es igual a Z más N. Ok, esta es nuestra pequeña fórmula. Ok, entonces aquí nosotros podemos decir que Z es igual a menos N. Ok, entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es simplemente restar. Ok, entonces restemos A menos N nos va a dar Z. Ok, aquí restamos A1 menos N1 nos va a dar Z. Okay, le ponemos Z y aquí si le restamos nos va a dar nada menos que 32. Ok, aquí lo sumamos, sería 2 zetas, el 2 pasa al otro lado dividiendo al 32 y sería nada menos que 16. Ok, y nos pide hallar Z, entonces Z es nada menos que 16. Ok, seguimos.